La palabra que quiero leerles, voy a leer solamente un verso. Es el verso 17, que fue el verso con que cerramos el sermón el domingo pasado, de esa escritura de Juan capítulo 5. Y lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aleluya. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Padre, qué gozo, qué alegría, Señor. Padre, es la experiencia de poder reunirnos para adorarte, el poder compartir juntos, el poder saludarnos, el poder vernos, el poder orar unos por los otros. Todo esto, Señor, trae refrigerio a nuestras almas. Y sobre todo cuando la presencia maravillosa de tu Santo Espíritu, Señor, se manifiesta en medio nuestro. Y esa promesa tuya, Señor, cada día se hace real, porque tú estás donde nos reunimos en tu nombre. Tú prometiste allí estar. Por eso que en nuestras vidas y en la reunión de tus santos, allí estás tú. Y gracias por tu presencia, Señor. Por eso es que te ofrendamos, Señor, sacrificios de alabanza. Te ofrendamos, oh Dios, expresiones de gratitud, porque tú estás presente, porque tú eres real, Señor. Gracias te damos por tu cuidado. Te pedimos, Señor, que sigas cuidando de cada uno de tus hijos, muy especialmente aquellos que están quebrantados de salud. Pedimos, Padre bueno, que la maravillosa mano de tu amado Jesucristo se pose, Señor, sobre cada cuerpo y reciban ese toque sanador. Y la palabra, Señor, que pronunciamos en tu nombre, trascienda barreras y llegue a aquel lugar donde está el necesitado. Aleluya. Y allí acontezca el milagro que está esperando, Señor. Hazlo aquí, hazlo allá y donde quiera. Aleluya. Oh, no importa la distancia, Señor. Bendice a los niños que en esta mañana reciben tu palabra, Señor. Esa palabra que es una semilla de vida poderosa. Padre, que estos niños, Señor, sean edificados, Señor Jesús, y que jamás olviden, Señor, la palabra que aprendieron en esta etapa de sus vidas. Y les ayudes a ellos, Señor, a perseverar en ti, oh Dios. Bendice sus padres, sus familiares, Señor. Y bendice también en esta mañana nuestras vidas, que estamos, Señor, aquí reunidos, dispuestos a escuchar el consejo de tu palabra. Dame, oh Dios, la sabiduría, la bendita unción de tu Santo Espíritu para comunicar tu palabra, Señor. Y Padre, que lo que resalte en esta mañana, en este santuario, sea tu palabra, Señor. Seas tú, Jesús. Sea la luz que emana de ti, oh Cristo eterno. Ayúdanos, Señor. Hay personas en batallas, en necesidad, con diversas situaciones, que puedan, Señor, en esta mañana salir de este lugar entendiendo y comprendiendo lo grande que tú eres y que no están solos, que no están solas, que están con el poderoso, el más grande. No hay nadie más grande que tú. No hay Dios fuera de ti. Aleluya. Y no hay nada imposible para ti, oh Dios. Con esta certeza y en esta confianza oramos y rogamos que nos dirijas y ayudes en este momento de exposición de tu palabra para la gloria de tu bendito nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Me quedaba un fragmento, quizás bastante largo, quizás, no sé, vamos a ver cómo transcurre el tiempo en esta mañana, de lo que comenzamos a hablar el domingo pasado. El domingo pasado hablábamos sobre el milagro realizado por Jesús en un paralítico. De hecho, el tema del sermón de ese domingo y de hoy, la segunda parte, es el paralítico de Betesda. Reflexiones sobre la divinidad de Jesús. El acontecimiento de este milagro hecho por Jesús trajo consecuencias y
Decíamos el domingo pasado que este milagro, que no fue un accidente, que no fue un asunto casual, que fue parte del propósito de Jesús, con la intención de poder revelar en ese tiempo y en nuestro tiempo quién realmente es Él. Porque, amados, si nosotros no entendemos quién realmente es Jesús, entonces estaremos adorando a un Cristo, estaremos adorando a un maestro, a un filósofo, pero no estaríamos adorando al Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Dios con nosotros. ¿Y por qué digo esto, amados hermanos? Porque muchas personas desarrollamos simpatía por las biografías que leemos. Nos emocionan los actos heroicos, nos emocionan las enseñanzas profundas. Hay veces que uno lee un libro de un autor y dice, wow, qué tremendo pensamiento. Y eso de alguna manera contribuye a nuestro desarrollo intelectual, emocional y aún espiritual. Pero Cristo es más que un maestro, Cristo es más que un filósofo, Cristo es Dios. Y tenemos que entender esta verdad y repasarla. Y aunque usted la sepa, para aquellos que la saben, quiero recordarles quién es Él. Y para los que no la saben, porque sabe que he descubierto, amados hermanos, en algunos diálogos que he tenido, he descubierto que hay mucho desconocimiento de quién es Jesús. Y si yo desconozco quién es Él, ¿cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo entregarme ciegamente a Él? ¿Cómo puedo resistir y darme a Él sin ninguna reserva? Porque si no sé quién es Él, alguna reserva voy a tener en mi entrega absoluta a Él. Por eso que lo que predicamos a veces quizás no sea el wow que la gente espera. Pero yo no estoy esperando que usted diga wow. Aleluya. Yo estoy esperando que usted ame a Jesús. El Jesús que se nos revela en la palabra. El Jesús que nos habló por la palabra. Y el que nos dice, si quieres saber la verdad, tienes que ir a la palabra. Así que no es el Jesús que ves en Chosen. Que no está mal que lo veas. Aleluya. Porque ahí está adornado con una serie de adiciones, añadiduras que se crean para el escenario dramático y crear una escena. No creas en ese Jesús, cree en el Jesús de la Biblia. Amén. Si te ayuda, velo, no hay problema con eso. Pero cuando veas algo, verifica si eso está en la palabra de Dios. Porque estarías creyendo un cuento. Y yo no quiero que tú creas un cuento. Yo anhelo en mi corazón. Es más, yo predico esto y lo predico para mí, ¿sabe? Sí, ¿por qué? Porque yo necesito cada día convencerme a mí mismo quién es el Jesús a quien yo invoco. Aleluya. ¿Quién es el Jesús a quien yo le adoro? Yo le oro. ¿Quién es Él? Amén. Y cada día tengo que convencerme más y más de que Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, así que esta narrativa, decíamos el domingo pasado, responde a la intención del Evangelio de Juan de revelar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él seamos salvos. Esa es la intencionalidad del Evangelio de Juan. Y ya lo hemos hablado. Y Jesucristo utiliza este evento para introducir un diálogo extenso a los judíos, a los discípulos, a todo el mundo y a nosotros, que Él es el Hijo de Dios, que Él es divino y que Él es Dios. Y Él dice estas palabras: mi Padre hasta ahora trabaja. Y luego dice, y yo trabajo. En aquel milagro, Jesucristo no solamente nos va a hablar y a manifestar y darnos evidencias tangibles de su divinidad, sino que está diciendo Jesús que Él no se detiene, que el Dios que adoramos no es un Dios que descansa,
No es un Dios que se tira en el camino, en la hamaca. Bueno, los que ya las hamacas ya no existen, ¿verdad? Pero todavía, amén. Y allá se hace un sueñito, amén, a descansar y se olvida de los revoluces, de las crisis, de los enredos de la humanidad. Óigame, mire que hay tantos enredos humanos en esta tierra, amén. Y Él dice, déjame cogerme un ratito porque ya esta gente me tiene hasta la coronilla. Aleluya. El Dios nuestro no es un Dios que se retira, amén, y se olvida de sus criaturas. Y hasta el día de hoy no le hastía, aleluya, que la criatura lo llame y le procure y le busque amén, y le diga, tengo tal problema, Dios mío, y yo vengo a ti porque el único que lo puede resolver eres tú y necesito tu ayuda. Y sabe que Él te dice, yo estoy trabajando, aleluya, yo estoy actuando. Y Cristo quería que aquella gente y nosotros entendiéramos que el Padre no se detiene en su obra. Y si el Padre no se detiene en su obra, el Hijo tampoco se detiene en su obra. El Espíritu Santo tampoco se detiene. Oh, gloria al Señor. Y yo necesito saber eso. Pero no solamente como un concepto que llena mi razón, sino como una verdad, amén, que impacta mi vida. Y yo puedo entonces confiar en Él. De manera entonces que aquel milagro hecho por Jesús es ese fundamento tangible. Yo usé la palabra empírico, es decir, una verdad que se corrobora, amén, para revelar que Él es divino. También decíamos que estas palabras de Jesús, diciéndonos a nosotros y a ellos que el Padre trabaja y que Él trabaja, fue un escándalo. Fue un escándalo porque los que lo escucharon desarrollaron dos actitudes hacia Jesucristo y querían matarlo. Primero, esa actitud de que Él violó el sábado. Por tanto, ellos decían que era argumento suficiente para matarlo. Pero a esto añade ahora que Él dice que el Padre y Él son los mismos, son iguales. Bueno, quiero decir, son coiguales. Y luego voy a explicar un poco sobre esto más adelante. Así que ahora los judíos tienen dos motivos para dar muerte a Jesús. También decíamos y concluíamos que Jesús en este milagro no evadió, sino que intencionalmente Jesús fue al encuentro de aquel lugar donde había una multitud de hombres enfermos, de hombres ciegos, de hombres cojos y de hombres paralíticos. Y explicábamos, ¿verdad?, la razón por la cual argumentábamos esta intencionalidad de Jesús. Porque el estanque de Betesda quedaba al extremo contrario de la puerta de las ovejas, donde Jesús podía haber doblado hacia un lado, ignorando que al lado contrario había una multitud de gente necesitada. Y con ello argumentábamos y decíamos que a Cristo le interesa llegar donde hay necesidad. Cristo no evade. A veces, no sé si usted muchas veces, ¿verdad?, está en un lugar y ve una situación medio difícil, o una situación, ¿verdad?, donde usted piensa, si miro para allá, me voy a ver comprometido. Y usted, amén, resiste esa mirada hacia ese lado, porque si mira para allá, va a tener la necesidad o el compromiso moral de dirigirse hacia ese lado donde usted no pensaba hacerlo. Yo no sé, pero yo creo que en mi vida puedo contar un par de veces que eso me lo he hecho. Sí, amado. Yo siempre he dicho que, amén, yo no soy perfecto. Y a veces he cometido ese pecado de que miro para el lado contrario para no ver lo que hay al lado de allá. Porque si miro para allá, aleluya, y me hago de la vista larga porque no quiero comprometerme o porque me compromete. Jesús no es como nosotros. Jesús no miró al lado contrario y dijo,
aquí está la puerta para entrar a la ciudad, porque allá que me dirijo. No, la ciudad fue, digo yo, la excusa. Él donde realmente quería ir era donde estaba aquel hombre. Así que Cristo, amén, intencionalmente obró aquel milagro. También decíamos que Jesucristo, amado, que Jesucristo obró en aquella situación, aunque había muchas creencias allí que estaban en la mente de aquellas personas. Los enfermos que estaban en el pozo de Betesda tenían su mirada puesta en la posibilidad de su milagro por un movimiento de las aguas. Y habían matizado, ¿verdad? O habían expresado, el escritor dice que la creencia era que un ángel iba allí. Así que estas personas estaban mirando el posible ángel, estaban mirando el agua y allí centraban toda su atención. Y llegó Cristo Jesús para decirles a ellos, no miren el agua, no miren ni siquiera al ángel, mírenme a mí. Aleluya. Obsérvenme a mí. Y utilizó a aquel hombre paralítico para decirle, oye, tú quieres ser sano. Y el hombre comenzó a hablar lo que todo el mundo decía. Estoy esperando que el agua se mueva. Estoy esperando la oportunidad. Pero ¿sabe qué? Aquí la gente es bien mala. Si es tan mala que me ven así tan paralítico y alguien que por lo menos pueda arrastrarse, coja antes que yo y caiga al agua. Y yo llevo años y años esperando a ver quién. Pero nadie se compadece de mí. Esas palabras que acabo de decir las inventé ahora mismo yo, ¿no? Pero el hombre comenzó a dar su excusa. Y como Cristo quería glorificarse, no le hizo caso a sus excusas. Levántate, toma tu lecho y anda. Y le da una orden tajante, categórica a este hombre. Porque a fin de cuentas lo que Cristo quiere demostrar es que mira, a mí no me interesa lo que tú creas, lo que tú pienses, mírame a mí. Si tú tienes la capacidad de mirarme a mí, aleluya. Si tú tienes la capacidad de fijar tus ojos en mí, aleluya. Olvídate de la cama, olvídate de tu parálisis, olvídate, levántate. Pero es si pones la mirada en Jesús. Porque el hombre tuvo la opción de decir, ahí, si yo quito la mirada, déjeme, a veces me tabo la lengua cuando pienso cosas rápidas, quiero hablarlas rápido, se me taba la lengua. Pero déjeme, el hombre pudo haberle dicho a Jesús, Jesús, mira, si te miro a ti y se mueve el agua en ese momento, perdí la oportunidad. Por tanto, déjame cómo te miro, porque no, el hombre se olvidó. El hombre no pensó que iba a perder ese segundo de ese movimiento. No. Ya eso pasó a un segundo plano. Aleluya. Ya eso no se convirtió en su prioridad. Ya eso no se convirtió en el foco de atención. Ahora había otro foco de atención, otro lugar a donde mirar. Y ese que me decía, levántate, a ese es a quien tengo que mirar. Y a partir de ese momento su mirada fue puesta ¿en quién? En Jesús. Oh, gloria a Dios. Así que Jesús nos llama, amados hermanos, concluíamos ese domingo, a levantarnos, a mirarle, a obedecerle, porque sólo así nuestras cargas limitantes podrán ser rotas. Ahora, vamos a mirar el resto de este capítulo, o por lo menos mirar algunas cosas de porque a partir de aquí, Jesucristo comienza a revelar quién es Él. Los fariseos estaban ansiosos de saber quién era el que hizo aquel milagro, quién indujo a este hombre a hacer esta violación de la tradición del sábado. Y Jesús no tenía problema en decirle, les voy a decir quién soy yo. Aleluya. Les voy a decir quién soy yo. El resto de los versículos de este capítulo, comenzando del versículo número 19, donde en la Biblia Reina Valera el título que lleva allí es la autoridad del Hijo. Ahí comienza a revelarnos Jesús, quién es Él. Y es interesante, cuando leía este capítulo,
hay veces en la Escritura hay cosas que ¿verdad? Cuando uno las mira, de momento como que no entiende la importancia, pero cuando las lee una vez y otra vez y otra vez, uno se da cuenta que hay una relevancia importante. Y es que el argumento de Jesús o la predicación de Cristo o la enseñanza de Jesús respecto a su divinidad, Él la va a ir dando, precediendo cada argumento, a mi entender, por la frase que dice, de cierto les digo. Usted me ha oído hablar otras veces que cuando esa palabra aparece en la Escritura es porque hay una intención de Jesús de que prestemos toda la atención, que no desviemos nuestra mirada, que nos metamos ahí, porque lo que va a decir es importante. Claro, todo lo que está en la Biblia es importante, porque es palabra de Dios. ¿Estamos claros en eso? Pero sin embargo, cuando Jesucristo introduce una enseñanza con esa frase, es como que, yo no sé si les dije una vez a ustedes, ¿verdad? Que a veces uno les habla a los hijos o a los muchachos y usted ve que ellos, los ojos le cambian para los lados. Y usted dice, óyeme, no me está atendiendo. Y usted percibe que no están atentos, que no están dándole la importancia, que están buscando evadir lo que estás diciendo. Y cuando son niños, ¿qué hace uno? Bueno, a veces le puede coger la carita así. Oye, mírame, te estoy hablando. Pues yo quiero utilizar esa imagen para hablarles sobre ese concepto de Jesús. De cierto te digo. Es como si Cristo le dijera a esos judíos que están enojados con Él, que están enfogonados, que quieren cortarle la cabeza. Él dice, mira, ven acá, muchachito, ven acá. Mírame. Escucha bien. Escucha lo que te voy a decir. Presta atención a lo que te voy a decir. Y quiera Dios que el Espíritu Santo nos tome con sus preciosas manos. Aleluya. Y ponga una a mi derecha y otra a la izquierda de mi cabeza. Y atiéndeme. Aleluya. Bueno. Y 3 veces Jesucristo utiliza esa frase en esta enseñanza. Y así mismo yo dividí el sermón de esta mañana. Los 3 puntos de mi sermón, que son 3 puntos nada más, son 3 puntos solamente, están basados en estas 3 divisiones de este pasaje, utilizando como criterio esa expresión de Cristo cuando dice, de cierto te digo. Esa expresión aparece en primer lugar de este discurso en el verso 19, donde Jesús dice, y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. A partir de este momento, Cristo le va a presentar a ellos argumentos contundentes de su igualdad con el Padre. Esa igualdad donde participan ambos de una misma naturaleza, de un mismo poder, de un mismo obrar. De manera que Él comienza a desarrollar ahora en este momento que Él es igual al Padre en cuanto a las obras. Y cuando yo digo en cuanto a, tenemos que entender, porque ahorita mencioné algo y dije, lo voy a explicar más adelante, y es que esta doctrina de la Trinidad es compleja. Yo le decía a la clase de bautismo, amén, que no se puede explicar racionalmente. Es complicadísima. Pero a la misma vez, cuando tú la recibes en el plano de la fe y ves la evidencia de la palabra de Dios, descubrirás que no hay asunto de enredarnos en ella, sino sencillamente decir, amén, yo creo que la palabra, Jesús dice que el Padre obra y que Él obra y son iguales en obra, pues gloria a Dios por eso. Yo lo creo, lo predico, lo recibo en el nombre de Jesús.
¿Cómo se hace? ¿Cómo ocurre todo esto? Pues bueno, que no lo puedo explicar. Así que mi razón no necesariamente me es un obstáculo. No es una barrera que me impide recibir lo que por revelación se nos está dando. Yo creo lo que revela la palabra de Dios. Y Cristo comienza este discurso y comienza esta expresión y diciéndole a él, el Padre trabaja, yo trabajo. Las obras que el Padre hace, yo las hago, porque ¿de quién las vi hacer? Del Padre. Así que el Padre hace esto y yo también que lo hago. Y dice el texto, y dice Jesús, las hago igualmente. Aleluya. De hecho, la Escritura en otros pasajes amplía grandemente, ¿verdad? Que por Cristo, en Él y para Él, todo fue creado y por Él todo subsiste. Así que Cristo deja claro que Él es coigual al Padre en cuanto a todo lo que el Padre hace. Él lo hace igualmente. Leía y esto es un fragmento, es simplemente un verso de una declaración que se escribió en el IV siglo y la escribe un apóstol de la iglesia llamado Atanasio. Y Atanasio escribe un credo. Un credo es un documento, es una estructura, ¿verdad?, de un discurso con palabras, con frases contundentes, con verdades que no las explica, sino que simplemente las declara y que se convierten en un resumen de lo que es la creencia de la fe cristiana. Y en particular la que voy a leer tiene que ver con la Trinidad. Y decía Atanasio en ese credo, en un pequeño párrafo, que usted puede, yo siempre digo que hoy día, ¿verdad?, cuando un predicador está predicando, pues ahí está el hermano con el celular y va y busca en Google y lo googlea. Entonces ahí sabe si el pastor está correcto, si lo citó bien y si no. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿verdad? Porque todo está ahora a la accesibilidad de un botón. Claro, no todo lo que usted busca allí tiene alguna validez, pero muchas cosas sí la tienen. Y decía Atanasio, dice, y en esta Trinidad, es decir, en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada es antes o después, nada es mayor o menor. En su totalidad, las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. Les dije que son frases, ¿verdad?, que no se explican mucho. Y dice, bueno, ¿qué digo? Esto es un trabalengua. Bueno, quizás lo sea, ¿verdad? Pero para mí, cuando yo leo estas declaraciones, digo, qué impresionante como alguien tiene la capacidad de hablar del Dios que adoramos. Tan complejo es que no entiendo nada. Aleluya, pero sé que esto es verdad. No, eso que no entiendo es una expresión. Hay cosas que no entiendo, otras que sí las podemos entender. Pero Cristo y el Padre son coeternos, son iguales en cuanto a obras, son distintos en cuanto a personas. Porque hay una distinción clara en las Escrituras de lo que es el Padre. O sea, el Padre es el Padre eterno. Cuando digo eterno, es que Él siempre es Padre. Obviamente yo digo que hay expresiones que son inapropiadas para hablar de la divinidad. Pero he dicho muchas veces, y usted se ha cansado de escucharme decir, y es que a falta de expresiones adecuadas, usamos las que tenemos. Y cuando yo digo, amén, que Él fue siempre Él mismo, pues estoy usando una frase de esas frases que no son dignas de la divinidad. Pero no tengo otra. Porque Él no tuvo un fue. Él siempre es un es. Pero cuando digo que fue eterno, estoy en una contradicción, claro, en una contradicción de la lógica humana y de la razón. Pero es que no me queda de otra manera que decírselo a ustedes. ¿Usted entendió eso que acabo de decir? No, ¿verdad que no? O quizás sí. Así que no hubo otro Padre, no habrá otro Padre. Él siempre ha sido y será el eterno Padre.
Aleluya. Y así se revela la vida. Así Jesús lo reveló. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Lo recibo o no lo recibo? Lo recibo porque fue revelado por el propio Hijo, que dice, hay un Padre y no hay otro. Ahora, por eso es que Jesús no es el Padre. ¿Ve? Por eso es que tengo que corregir esa frase, que es lo mismo. No, no es lo mismo. Las personas se distinguen entre sí y el Padre es Padre. Ahora, el Hijo. Pues el Hijo es el eternal Hijo. ¿Por qué? Porque Él no fue Hijo en un tiempo y no fue Hijo en el otro tiempo. Siempre fue Hijo. Por eso se llama el eternal Hijo. Y el Hijo nunca será el Padre. Y si hablamos del Espíritu Santo, ¿qué hablamos de Él? Él es el eternal Espíritu Santo. Nunca fue otra cosa, siempre ha sido el eternal Espíritu Santo. Por eso es que distinguimos la persona del Hijo de la del Padre, la del Padre de la del Hijo, la del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Pero decimos luego, pero esas tres personas no forman tres dioses, no son tres cabezas. Ellos tienen una misma sustancia. Y los teólogos encontraron esa palabrita tan hermosa, sustancia, para hablar de la unidad en la divinidad. Mire, Cristo, por eso es que aquella gente se ofendió tanto porque estaban, ese predicador, ese sanador, ese que hizo el milagro, ahora viene a decirles a ellos, porque ellos siempre, los judíos siempre, creyeron en un Padre, creyeron en un Creador. Y la nación se veía como la nación que pertenecía a ese Padre. Pero ahora viene este predicador a decirles a ellos, ese Padre que ustedes creen, Él y yo somos uno. ¿Usted cree que eso a ellos no le iba a escandalizar? Claro que sí. Usted ahora no se escandaliza porque usted está familiarizado con la doctrina de la Trinidad. Pero si usted fuera un judío de aquel entonces, yo le digo a usted que usted sería del partidito ese que se ofendería. Pero muchos de ese partido que se ofendió, muchos de ellos sí creyeron. Porque Cristo comenzó a dar las evidencias contundentes de que Él no estaba loco, de que Él realmente era lo que decía ser. Y ahora Él comienza a desvelar, a descorrer un misterio que estaba en germen. Había muchas lucecitas en el pasado y Cristo utiliza ese argumento para hablar claramente de que lo que está hablando a ellos no era un asunto desconocido en la Escritura, que lo que Él decía hacer ya Moisés había hablado, solo que ellos estaban ciegos y no querían ver la verdad de esta revelación que estaba siendo ahora dada por Jesucristo en persona. Porque si ellos buscaban con diligencia, iban a encontrar que desde el comienzo de la historia de la humanidad, Dios estaba revelando que Él era un Dios trino. Bueno, ya me adelanté casi al final. Oye, qué bueno, no tengo el reloj ahí puesto, no sé ni qué hora es. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo que ahora lo ponen los muchachos, pero deben ponerlo, ¿sabes? Deben ponerlo por la misericordia de los hermanos acá. Aleluya. Porque, amados hermanos, esto es tela para cortar, hermano, que esto abunda. Y no es fácil. Y digo todo esto, amados, no para confundir tu cabeza, no para que te dé dolor de cabeza cuando salgas de aquí, y no para que vengas a preguntarme después, pastor, yo no entendí nada, vuelve a explicármelo, saca una cita con Ada y hablamos de este asunto. Lo que estoy provocando en esta mañana es que tú levantes tus manos al cielo y digas, ¡ay, Dios mío, pero qué poderoso! ¡Qué grande tú eres, Cristo de la gloria! El universo entero no se compara contigo. ¡Aleluya! Y si tú eres así de grande, entonces ¿por qué me estoy quejando tanto?
Aleluya. ¿Por qué no puedo confiar? De eso se trata, hermano. No es que parezca una clase de seminario teológico. No es eso. Es que tú sepas que el Dios que tú adoras, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Es que no hay nada fuera de Él, amados. No hay nada fuera de Él. Y si tú no te enamoras de este Dios, si no te enamoras de este Cristo de la gloria, estarás tropezando de vez en cuando. ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Qué hago ahora? Confundido, confundida. Porque una vez tú entiendes algo con cierta claridad, tú te aferras a eso. Número uno, tu adoración va a cambiar. Por ahí comienza todo. Tu adoración va a cambiar, porque tu adoración tendrá un entendimiento espiritual, no solamente racional, un entendimiento del Espíritu. Oh, gloria a Dios. Y tú vas a hablar de una manera que la gente va a decir, pues tú estás loco o loca. No, es que yo le creo a Dios. Es que yo le creo a Dios. Es que yo sé quién es Él. Yo aprendí por la palabra quién es Él. Yo sé con quién ando. Aleluya. Bendito Dios. De eso se trata. Ahí está la parte esencial y práctica de esta proclamación. Porque si yo me aferro a esta verdad, entonces estaré sobre la roca. Y aunque venga el viento, y aunque venga el río, ese fundamento está ahí sólido. Y esa casa, dice la Biblia, Jesús dijo, no se cae. No se cae. Podrá sentir azote. Podrá sentir, amén, el embate, amén, implacable del viento. Pero no se cae. Se doblará como la palmera, tocará el suelo. Pero de momento, ¡fua! Aleluya. Porque está cimentado en la verdad de quién es Él. Así que es igual al Padre en obras. El verso 20 nos habla de que es igual al Padre en amor. Y ya me pusieron el gelo, ya lo pusieron el gelo. Gloria a Dios. Amén. Es igual al Padre en obras, es igual al Padre en amor, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Óigame, eso fue una palabra para aquel momento, pero para mí sigue siendo una palabra para el día de hoy. Oh, usted sabe algo de Dios, usted ha descubierto algo y qué bueno que lo aprendió, qué bueno que sabe, pero Él no se queda ahí. Hay profundidades, hay cosas maravillosas de Dios que están a la espera de que alguien con paciencia confíe en Él y espere, amén, y esté ahí creyéndole a Él como Él es, para que las pueda ver materializadas. Amén. No solamente es igual en obras, igual en amor. O sea, el Padre no ama más que el Hijo. Hay gente, perdónenme decir esto, ¿verdad? Ay, es que Jesús es amor. Pero no, porque ¿quién es amor también? El Padre. Porque de tal manera amó ¿quién? El Padre, que envió a su Hijo. Y el amor de Jesucristo se expresa ampliamente, indiscutiblemente, indescriptiblemente en su entrega absoluta en la cruz. Así que no hay un amor más, no. Aman igual. El Espíritu Santo me ama. Me quiere guardar, me redarguye. ¿Por qué? Porque me ama. Me ama como me ama el Padre. Me ama como me ama Jesucristo. Jesús me ama como el Espíritu me ama. Y me ama como me ama el Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Igual en amor. En el verso 21, son iguales en que en impartición de vida espiritual. Porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así como también el Hijo al que quiere da vida. Y yo hago una distinción aquí, porque más adelante voy a hablar otra vez de la vida o la resurrección. Porque a mí me parece que Cristo está dándonos dos mensajes aquí. Es una apreciación pastoral. No es tan relevante, pero simplemente lo menciono. Porque aquí está hablando que que Cristo da vida y también resucita.
Pero esa vida que veo en este versículo es la vida que se imparte a los vivos. Y usted dirá, ¿un vivo con vida? Bueno, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay vivos que están muertos. ¿Y qué es un vivo muerto? Alguien que anda en una condición de pecado, separado de Dios. Y esa persona está muerto, aunque esté vivo físicamente. Está muerto en forma espiritual. Ahora, ¿quién es el que da la vida? Jesús. Pero ¿quién participa en la vida que da? El Padre. ¿Y quién también? El Espíritu Santo. Así que Él tiene el poder de dar vida a alguien que está muerto espiritualmente. Él levanta a alguien que está destruido por la muerte del pecado. O muerto en pecado, debo decir. Entonces, Él tiene poder de dar vida. Y gloria a Dios, porque aquí usted está aquí esta mañana, y muchos de ustedes están aquí esta mañana participando de esa verdad, viviendo esa verdad. Usted tiene vida, no solamente vida física, usted tiene vida espiritual. Su espíritu, aleluya, está vivo, palpita. Aleluya, por sentir la presencia de Dios, palpita por entender la verdad de Dios, palpita porque tiene relación con Dios. Usted está en relación con el Dios del universo, con el Dios creador, con el Padre eterno, con el Hijo eterno, con el Espíritu Santo eterno. Usted está vinculado, amados hermanos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Usted anda, mire, usted anda armado hasta los dientes. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Si mire, usted no necesita un ejército. Usted tiene al general, al capitán, aleluya, al 5 estrellas, no sé, póngale el título que usted quiera ponerle. Oh, gloria al Señor, amén. Usted le pertenece a Él. Usted cree que Él se lo va a abandonar y lo va a dejar, amén, que se arrastre si usted le invoca a Él. No. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso Él dice que más grande y poderoso es el que está con nosotros, en nosotros, que el que está ¿dónde? En el mundo. Pero a veces parece ser en nuestra vida cristiana que el que está en el mundo tiene más poder. Y eso es una mentira. Pero una mentira que aprisiona si tú la crees. Pero aprende a conocer el Dios que tú adoras para que veas, amén, que ese que está allá, que quiere hacerte creer que tiene poder, no lo tiene. Y que tú en el nombre de Jesús le puedas decir, te reprendo en el nombre de Cristo, detente, paralízate. Esa arma que forjaste contra mí cae a tierra en el nombre de Jesús. Pero solamente podrás hacerlo si tú conoces del lado de quién estás. Es Jesús, dice en el 22, y aquí aparentemente hay como que una cosa que el Padre no puede hacer, porque dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero entienda esto, no hay tal inferioridad o incapacidad del Padre. ¿Sabe por qué dice que el Padre no juzga? Porque el Padre no juzga a nadie que está en el Hijo. Si alguien está en el Hijo, el Padre no lo juzga. Porque ninguna, dice Romanos, ninguna. Y cuando dice ninguna es que ninguna condenación, ningún juicio hay para todo aquel que está, y eso es importante, hay que subrayarlo, que está en Cristo Jesús. Así que, claro que el Padre no lo va a juzgar. ¿Por qué no lo juzga? Cuando lo mira, aleluya. Cuando lo mira, ¿qué ve el Padre? Uno que está escondido en Cristo y el Padre no juzga al Hijo. Por tal razón, todo aquel que se mantiene en Jesús, y esto es importante, usted puede flaquear, yo puedo flaquear,
puedo tener, amén, tentaciones. Pensamientos pueden venir a mi cabeza. Pero si yo por encima de todo esto decido creerle a Jesús, pedir perdón y mantenerme en Cristo, aleluya. Esa cobertura está ahí. Por eso el Padre a esos no los juzga. Porque están donde? En su Hijo, en Cristo. En Cristo. También son coiguales en cuanto a la honra, dice el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Interesantemente, hoy día hay ciertas sectas religiosas que se ufanan de decir que ellos honran al Padre, que creen en el Padre. Y nos acusan a nosotros con frases, ¿verdad? Un poquito medio que somos, ¿verdad? Que creemos en tres dioses, que un Dios con tres cabezas, que es cosas como esta. Pero ahí Jesús está sentenciándolos y diciendo, si tú no honras, el que honra al Padre tiene que honrar al Hijo. Porque si no honra al Hijo, hubo también otra secta que surgió en la historia de la ¿verdad? Del cristianismo. Son desviaciones de la verdad, desviaciones del cristianismo verdadero. Unos se desvían a que, por ejemplo, los judíos todavía creen que honran al Padre Celestial, pero ¿qué hacen ellos? No honran al Hijo. ¿Y qué dice Jesucristo? A ellos en particular, se los dijo cara a cara, ustedes no honran al Padre nada, porque no creen en mí. Y si no creen en mí, no honran al Padre. Punto. Pero hubo también, de hecho, esta desviación del cristianismo surgió en Puerto Rico, años, en la década, no sé si de los 70, los 80, los Jesús solo. Este grupo entonces se enfocaba en que solamente había una deidad y era Cristo. Y qué bien suena eso, ¿verdad? Ah, Jesús. Pero ¿qué pasaba? Pero no honraban ¿qué? Al Padre. De manera que son desviaciones de la fe cristiana, porque la honra es coigual. Honramos al Padre como honramos al Hijo, como honramos al Espíritu Santo. Honramos al Espíritu Santo como honramos al Padre, como honramos al Hijo. Honramos al Hijo como honramos al Padre y como honramos al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy es día de trabalenguas aquí en el altar del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero son trabalenguas santos, ¿sabe? Y dados por la revelación de la palabra de Dios. No del invento de un teólogo, de un filósofo, sino porque esa es la palabra declarada de Dios. Y aquí está saliendo de la boca santa del bendito Hijo de Dios. Aleluya. No de mi persona, del Evangelio. Jesús está hablando. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ay, amados hermanos. Mire, déjenme dar un brincazo acá. Y cuando digo un brincazo, créanme que es un brincazo. Porque quiero hablarles algo que aquel que no conoce a Jesús tiene que entender. O debe entender. Y no debe demorar, amados hermanos, en que llegue a creer en Jesucristo. Parte voy a dar un brinco al tercer momento en que Cristo dice, de cierto os digo. Y lo hago con toda intención porque quiero cerrar con los minutos que me restan, quiero cerrar con esto. Les dije ahorita que Cristo, como esa identificación con el Padre de dar vida, la otorga a aquellos que creen en Jesucristo y que hoy viven físicamente, pero que ahora tienen a Cristo en su corazón y ellos han experimentado la vida del Espíritu. Pero también Jesús aquí les dice a ellos que Él tiene poder para también resucitar. Que Él tiene poder para resucitar. Y en el verso 28, voy a dar un salto de varios versículos para cerrar con esto. En el verso 28, Él dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá
porque vendrá hora o la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Ya estos están ya declarados que están muertos, muertecitos, ¿saben? ¿Están qué? Enterrados. Son muertos entejados. Dice que estos muertos entejados, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. Así que Cristo está diciéndole a ellos que Él tiene el poder, porque lo tiene el Padre, de dar vida a los que están ¿qué? Que están muertos. A los que han muerto. Diciendo que los muertos oirán su voz. Después que dice esto, dice una frase donde distingue dos grupos que van a oír su voz. Los que la van a oír para levantarse para vida, y esa vida es la vida eterna. Y la van a oír los que van a levantarse para condenación, y esa condenación será una condenación eterna. Así, amados hermanos, miren, los que se mueren, todos los que se mueren van a oír esa voz en dos tiempos diferentes. Específicamente vamos a hablar sobre esto. Así que la gente que piensa, ay, yo gozo la vida porque a fin de cuentas me voy a morir y yo voy a los huesos y los huesos se pudren y yo, ay, ya, se acabó todo. No, eso es cuento de camino. Si tú vives la vida deshonrando a Dios, si la vida la vives de espaldas a Dios, cuando te mueras, la historia no se acaba ahí. Y los huesos, aunque se deshagan, las partículas que queden, el polvo que quede, la ceniza que quede, va a oír la voz de Cristo, que va a llamarte. Aleluya. Tú vas a oír la voz de Dios, aunque no quieras. Hoy la puedes oír porque estás oyéndola por la predicación, la puedes oír porque oíste un programa de televisión, la puedes oír porque viste por YouTube una predicación, la puedes oír porque tu amigo es cristiano y te está hablando continuamente, la vas a oír continuamente. Pero esa voz no se va a quedar en silencio el día en que tú mueres. Esa voz la vas a volver a oír. Me queda tan poco tiempo que no les voy a leer el versículo, se los voy a parafrasear dos pasajes bíblicos. Pablo, hablando sobre este tema, en el capítulo 15 de su primera carta, un capítulo que hablamos sobre él un poquito en Semana Santa, el día domingo de la resurrección, hay un discurso impresionante. Y Pablo le enseña a la iglesia de Corinto y nos enseña a nosotros, que amén, que habrá diversos momentos cuando este milagro indescriptible e incomprensible a la razón humana se ha de dar. Y él comienza diciendo, Cristo es las primicias. Diciendo que cuando nosotros proclamamos la resurrección de Cristo, también estamos creyendo en la resurrección de nuestros cuerpos, porque Cristo fue el primero que se levantó, como se levantarán los que resuciten después de haber muerto. Cristo es el primero. Lázaro no es el primero, porque Lázaro vivió, pero volvió a morir. Cristo es el único en su especie, en el sentido de la resurrección, porque Él resucitó y nunca, nunca, nunca morirá jamás. Claro, además de que Él es Dios. Pero en el concepto de la resurrección, Cristo es el prototipo de esa resurrección de los muertos para nunca jamás morir. ¿Entendió eso? Para ser eternos. Y luego Pablo dice, y luego vendrán los que se levanten en su venida. Hay una resurrección vinculada, amén, a la segunda
venida de Cristo. Pablo también enseña en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 4, Pablo enseña abundantemente sobre esto y nos dice a nosotros en un versículo allí, en ese capítulo, no con el versículo ahora, donde dice que sonará la trompeta. Y dice, amén, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que quedamos vivitos y coleando, que también oiremos la voz, el trompetazo, nos levantaremos juntamente con ellos para estar con el Señor. Pero luego Pablo sigue diciendo, regresando otra vez al capítulo 15 de Primera de Corintios, y dice que habrá otra resurrección. Otros muertos que no oyeron la voz del trompetazo, que no oyeron la voz del sube acá. Estos también oirán la voz. Y en Apocalipsis, capítulo 20, allí hay una escena escalofriante. Sí, amado, lo tengo que decir así, escalofriante. Cualquier película de terror se queda corta. Porque allí dice que cuando Cristo ya ha venido, ya está con su iglesia, ya estamos hablando del tiempo, del fin de los tiempos de la humanidad. Dios le permite a Juan ver, y yo le decía a la casa de bautismo, un paréntesis, ya me fui fuera de tiempo, un paréntesis. Yo le decía a la casa de bautismo que en Apocalipsis Dios le permite ver a Juan cosas que aún no han pasado, otras que están pasando. Por la única razón que esto es posible es porque Dios es eterno. O sea, Dios en este momento sabe el día que va a venir. Dios en este momento sabe qué va a pasar. Ante Dios todo está claro. Pero es ante Él que vive un eterno presente. En Él no hay pasado, en Él no hay futuro. Para nosotros, que estamos limitados a este cuerpo, hablamos entonces de pasado, lo que viví, presente, lo que vivo, y futuro, lo que posiblemente viviré. Pero esos tres tiempos se conjugan en uno, en Dios. Así que Dios sí puede mostrar, Dios sí puede revelar, Dios sí puede desglosar ante un hombre como el apóstol Juan y darle una revelación. Es decir, te voy a mostrar, no ha pasado, pero te voy a dar un anticipo. Te voy a poner el canal número 11. 11 Channel. Y te voy a pasar la película. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que tú vas a ver. Cuando este día llegue, tú vas a ver lo que ya yo te mostré. Así es Dios. Ese es el poder de Dios. Ese es el Dios que adoramos. Aleluya. El Dios que tú y yo adoramos. Por eso hay que creerle a Él. Porque Él nos dijo, habrá una resurrección cuando Él venga. Si yo me muero hoy, amados hermanos, a mí lo que me espera es oír la voz de Él el día que Él venga. Aleluya. Y con esta esperanza yo me muero. Y con esta esperanza en el nombre de Jesús le pido fuerzas, le pido su ayuda para que yo permanezca en Él. Porque esta es la voz que quiero oír. Y si no la oigo en vida, la oiré aunque esté bajo tierra. Y aunque no haya de mí ni una partícula. Esa es la esperanza que tenemos los que estamos en Jesús. Ahora, volviendo otra vez al cuadro de Apocalipsis, Juan dice que habrá un trono, un gran trono, y uno sentado en el trono. Y Él le dirá al infierno, le dirá a los mares, le dirá a la tierra, que todos los muertos que han muerto sin Jesús, también resuciten. También se levanten. Y dice, el mar entregó los muertos, el Hades entregó los muertos. Hermano, era como si todo el universo tuviese un malestar estomacal.
Y comenzó a sacar de donde usted ni se imagina todas esas multitudes de muertos que ahora cobran vida, que ahora cobran cuerpo. Pero Jesús dijo, algunos para vida eterna, otros para condenación eterna. Y dice el texto bíblico, los libros fueron abiertos, los nombres fueron corroborados y no fueron hallados en el libro de la vida. Y fueron lanzados al lago eterno que arde con fuego y azufre. No hay película que se haya hecho en la tierra que pueda describir o plasmar el terror de ese momento, amados. Pero Jesús en este capítulo número 5, cuando le habla a los judíos, está diciéndole ya a ellos, habrá resurrección, habrá una voz, los muertos van a oír la voz del Cordero de Dios, la van a escuchar, los van a llamar, no hay nadie que no sea llamado, pero algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. Hermano, esto no es un cuento, esto no es una historia para meter miedo. Jesús, después de ese milagro, de ese hombre que lo levantó allí, para mostrar en él, porque una de las cosas que no les he dicho, pero está ahí en el texto bíblico y está también en las notas, es que Cristo también dijo a ellos, y ahora sí voy a cerrar, segundo cierre, tercer cierre, cuarto cierre, pero este es el final. Este es el final, este es el final. Jesús le dice a ellos, Jesús levanta dos argumentos finales para decirle a ellos, miren, ustedes están ciegos, no quieren creer, y lo digo en puertorriqueño, porque no les da la gana. No creen porque no quieren creer. Porque primero, ustedes acaban de ver un milagro. Ustedes acaban de ver un hombre que 38 años estaba paralítico y ustedes son testigos que caminó por aquí. De hecho, ¿saben que fui yo? Porque lo hablaron con él y él me identificó. Ese hombre, ese milagro, esa obra habla del testimonio del Padre. Porque nada puedo hacer sin el Padre. Yo soy el Hijo. Y ese milagro caminaba allí entre ellos. Ellos no podían decir que es mentira. No podían decir eso es un invento. No, ahí estaba el milagro andante diciendo, Él dice la verdad. Él es quien dice ser. El Padre ha dado testimonio por las obras que Él hace. Dios sigue obrando. Dios sigue mostrando su poder. La humanidad no tendrá excusa. Porque ese testimonio del Padre sigue siendo dado aún en el día de hoy. El segundo argumento que Jesús les dice a ellos es, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay vida. Y es verdad que hay vida. Escudriñanla. Porque de mí habló Moisés. Esta gente era una gente afanada, afiancada, cimentada en la Torá, en el Pentateuco, una gente que lo conocían al pie, al derecho, hombres que dedicaban la vida entera por ver cada frase, cada partícula, cada fragmento. Y él les decía a ellos, de mí habló Moisés. ¿Sabe un ejemplo? La primera mención de Jesucristo que se da en el Pentateuco o en la Torá o en la ley que ellos leían diariamente, que la memorizaban. Cuando Dios da la sentencia al hombre y a la mujer, da una promesa. Porque de la simiente de la mujer, porque la serpiente le dice, tú morderás el calcañar, pero de la simiente de ella, de esa simiente vendrá el que te pisará la cabeza.
y estaba hablando, tan cercano como Génesis 3:15, aleluya, tan cercano como ese principio, ya Dios estaba diciendo, vendrá un Salvador, vendrá un libertador, el diablo no podrá detenerlo, el infierno no podrá, la muerte no podrá, Él vencerá. Aleluya. Y el día en que Cristo resucitó, aquellos hombres caminantes de Emaús, frustrados, tristes, confundidos, aleluya, a más no poder, se encuentran con Jesús. Y dice la Biblia que Él comenzó ¿desde dónde? No comenzó desde el Evangelio, no se había escrito el Evangelio aún. Él comenzó desde Génesis, desde los profetas, a hablarle que todo lo que había acontecido, todo lo que había ocurrido estaba bosquejado en la historia que ellos sabían, y que el Cristo que estaba allí es el Mesías, el que vino a morir, pero que también resucitó. Y cuando Él le declaró a ellos toda la palabra, los ojos le fueron abiertos y ahí entendieron que aquel era Cristo, el resucitado. Las obras de Jesús, la palabra. No hay otra cosa en lo que Jesús le expresó a estos hombres para mostrarles que quién era Él y dónde tenían que buscar las evidencias, dónde tenían que verlas. Pero ellos no creyeron, porque Él dijo, ustedes no creen. Muchos creyeron, gloria a Dios por eso. Y ojalá todos nosotros, los que aquí estamos para la gracia, por la gloria de Dios, para la gracia del Señor, por su bondad, por su misericordia, no olviden quién es Él. Amen a Jesús, amemos a Jesús, adoremos a Cristo. No quitemos nuestra mirada de Él. Él me levantó de mi vida de muerto y Él me ha dado vida, y me ha dicho, y te ha dicho hoy, que esa vida cuyo poder Él tiene para dar y que Él da, está disponible para hoy, para mañana, para pasado mañana. Y si tú alcanzas recibir esa vida, te garantiza que aunque te mueras, vivirás. Aunque te mueras, vivirás. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gloria y honra, Jesucristo, bendito Hijo de Dios, eternal Hijo de Dios, que diste tu vida por nosotros. Aquí estamos oyendo tu palabra, escuchando tu palabra, pero permite, Espíritu Santo, que esta palabra no se quede, Señor, al nivel de mi audición, no se quede al nivel de mi tímpano, del órgano auditivo, que esta palabra penetre a nuestro espíritu, a las fibras más íntimas de nuestro ser, y me provoque a amarte, a servirte, a buscarte, a abrazarme a ti, aun cuando la cruz que cargo es pesada. Aleluya. Pero en ti hay descanso, en ti hay esperanza. Fuera de ti no hay nada que esperar, sino el oír un día tu voz, pero ya no es la voz dulce, ya no será la voz dulce que me llama, la voz dulce que me ama, sino la voz firme que buscará mi nombre en ese libro eterno. Oh Dios, y posiblemente, Padre, si no te sirvo en esta tierra, allí no estaré. Y esa voz firme dará la sentencia final. Ayúdame, Padre. La voz que quiero oír es la voz que me llama, que me dice: ven, hijo, ven, hija, ven, buen siervo, ven, buen sierva. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mantente firme en el Señor.
Pelea la buena batalla de la fe. Lleva tu cruz cada día. No desistas, no sueltes la cruz. No sueltes a Jesús, aleluya. Ámale, sírvele, búscale, habla de Él hasta el día que te mueras, porque seguirás vivo para Él. Si hay alguien esta mañana, estamos de pie, amado, por favor, y oremos al Señor, oremos. Aleluya. Si hubiese alguien esta mañana que entiende que necesita reconciliar su vida con Cristo, que necesita acercarse a Jesús, hoy su voz es dulce, hoy su voz, aleluya, habla a tu corazón con ternura y te dice: ven, hijo mío, ven, hija mía, ven. Oh, gloria a Dios. Aleluya, oye su voz. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, aleluya, abre la puerta. Ahí está la clave: abrir la puerta. Yo entraré, cenaré con él y él o ella conmigo. Aleluya. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Habrá alguien? Oh, gloria a Dios. Aleluya. También si estás enfermo o enferma, si necesitas la oración, el altar se abre esta mañana para recibirnos. Porque yo estoy en el altar ya, diciendo: te necesito, Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya.